Estudiantes sagradinos. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de razonamiento verbal. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, del cual nosotros ya lo hemos estudiado. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las raíces griegas y las raíces latinas? Bien, yo creo que sí, ¿verdad? Lo hemos practicado, hemos ido viendo el significado de algunas raíces griegas, de algunas raíces latinas, ya hemos ido creando incluso hasta palabras. Entonces, este tema nosotros ya lo hemos desarrollado, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre este temita, que es también muy importante. Raíces griegas y latinas de significado equivalente. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Si bien es cierto, las raíces griegas y las raíces latinas son diferentes, ¿ya? Tienen algunas en el idioma español significados equivalentes. ¿Qué significa? Que si en el español yo digo uno, obviamente va a tener cierta escritura para la raíz griega y también cierta escritura para la raíz latina. Por eso es que se dice significado equivalente, es decir, que ambas raíces, tanto la griega como la latina, tienen un significado igual, ya tienen un significado equivalente, ya para el español, obviamente. Aquí algo de historia hay que recordar, ya tenemos que recordar, por favor, ya. Ustedes saben, un poquito de historia nada más, que las raíces, que el pueblo ya griego, ya fue obviamente un pueblo que destacó bastante, ¿verdad? Y fue motivo de muchos estudios, lograron muchos estudios tanto en arte, en literatura, en filosofía, destacaron en mucho los griegos, ya en muchas materias. Entonces, ellos también desarrollaron su idioma, que es el griego, ¿ya? Entonces, ellos, ya los griegos, tenían una determinada lengua, que es la griega propia de ellos, pues, ¿no? Vinieron los romanos, cuenta la historia, y los conquistaron, ya ellos fueron derrotados por los romanos. Y los romanos, ya ellos combinaron su lengua, y al combinar o al fusionar algo de su lengua, formaron una sola lengua, que es la latina, ¿ya? Y de ahí se derivan estos términos raíces griegas con raíces latinas, ¿ya? Entonces tienen que ver mucho, sí, ya, porque obviamente estas son el resultado, ya, de obviamente algunas se podrían decir para complementar tanto una como otra lengua, ya. Y obviamente de esta evolución tanto de la raíz griega como de la raíz latina es que se crea el español. Por eso es que en el castellano o español también conocido, utilizamos ya a veces en algunas palabras estas raíces, tanto las griegas como las latinas, que de por sí solas, como ya lo hemos visto en clases pasadas, tienen un significado independiente y que tan solo tú al leer la palabra, y aunque no sepas de qué se trata o qué significa, cuando tú detectas esa raíz que puede ser griega o latina y el significado, obviamente, ya vas a tener una idea de más o menos lo que se trata. Entonces, esa es la idea de esta clase del día de hoy. Las raíces griegas y latinas se evidencian en muchas palabras de nuestro idioma, ¿ya? Por ejemplo, filántropo, antropoide, antropocéntrico, ¿ya? Donde obviamente acá la palabrita que se repite en esas tres palabras es antropo, ¿verdad? Y antropo viene de una raíz griega o latina. Griega, que significa en español, ¿qué significa? Hombre, ¿ya? Hombre significa. Entonces, obviamente, yo por saber el significado antropo ya sé que significa hombre, ¿verdad? Filántropo, ¿qué significa filántropo? Ya, filo también es otra raíz griega, ya que significa amor. Antropo, hombre, entonces significa amor por el hombre. Por eso es que no sé si ustedes han escuchado que se le denomina filántropos a aquellas personas que son generosas, ¿ya? Que son de repente dadivosas, que son desprendidas, ¿ya? Que les gusta de repente colaborar o buscar el bien de los demás. Entonces a ese tipo de personas se les denomina filántropos, sienten amor por el hombre, ¿ya? Amor por el prójimo.
Muy bien, entonces como les digo, gracias a estas raíces, al conocer el significado en español de estas raíces, nosotros ya podemos saber o entender más o menos de qué se trata esta palabrita. Antropoide, ya, forma de hombre, antropocéntrico, el hombre como el centro de todo, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a ver esta equivalencia. Ya les dije que la equivalencia se va a identificar cuando nosotros analicemos los significados de tanto la raíz griega como la latina, ya que significan en español lo mismo. Por ejemplo, ecto, ya, es una raíz griega que en español significa fuera de algo. Ejemplo, tenemos cuando decimos ectodermo, ¿verdad? Ectodermo, exo. Por ejemplo, significa fuera de, por ejemplo, cuando dijimos también exoesqueleto, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado esa palabra exoesqueleto? ¿Qué significará entonces exoesqueleto? Significará lo que está fuera de ¿quién? Del esqueleto, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Mega, que significa grande o importante. Una palabrita que donde utilicen mega, por ejemplo, cuando decimos megaciclo, ¿ya? Megatormenta. Meta, que significa después de o más allá de. Por ejemplo, la palabra metamorfosis. Mono, esta es una raíz griega que nosotros utilizamos bastante a menudo y desde inicial. Cuando decimos, por ejemplo, monosílabo, ¿ya? Donde mono significa uno, único o solo. Entonces significa una sola sílaba, ¿verdad? Pan significa todo. ¿Quién no ha escuchado la palabra, por ejemplo, panteísta? Donde teísta también significa dioses. Entonces, panteísta, unida a esas dos raíces, significaría todo es Dios. ¿Y quién no ha escuchado decir penta? ¿Y a qué hace referencia penta? Obviamente en el español a 5, tetra a 4, penta 5, ¿verdad? Pentágono, pentasílabo, ¿ya? Y así. Muy bien, ahora vamos a ver estos mismos significados ya en español, ya, pero obviamente que se escriben diferentes ya al latín. Ya vamos a ver las raíces latinas que significan lo mismo en español. Acá tenemos. ¿Se acuerdan que les había dicho que penta en griego es igual a 5? Acá quadr significa 4. Y en la raíz griega, ¿cómo sería si yo quiero decir 4 en español? Sería tetra, ¿verdad? Mira, acá en latín, quatri, si yo quiero decir 4. Si yo quiero decir 4 en latín, diría quatr o quatri. Y si quiero decir 4 en griego, sería, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la raíz? Sería tetra, ¿verdad? Extra, extra significa fuera, más allá de lo normal. Ya, por ejemplo, la palabra extravagante, ¿ya? ¿Y qué significado o cómo sería si yo quiero decir fuera o más allá en latín? ¿Cómo sería? Fuera o más allá sería meta, ¿verdad? Meta, después de o más allá de significa en griego. En cambio, extra sería en latín. ¿Y cómo decimos a esta raíz latina? Magni, por ejemplo, ya, que significa muy grande, espléndido, ¿ya? Ejemplo, magnánimo, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? Magnánimo. Omni, omni es todo. ¿Te acuerdas cómo sería o cómo sería todo su significado en la raíz griega? Sería pan, ¿verdad? Pan significaba todo y omni es en latín, significa todo, o sea, lo mismo, ¿no? Todo, todo en griego, pan, y todo en latín, la raíz latina sería omni. Quinku, quinku, mira, quinku es la raíz, es el significado de la raíz latina. Obviamente en español significa 5. ¿Y cómo lo digo en griego? ¿Cuál sería la raíz griega de 5? Sería penta, ¿verdad? Mira acá, uni, uni en latín, una raíz latina sería en español 1. Y si yo lo quiero decir en la raíz griega, utilizando la raíz griega, diría mono,
mono utilizando la raíz griega. Entonces, estas palabritas, estas raíces griegas que tienen significado, ya, individual, independiente, ya, tienen un significado, entonces, que vendría a ser lo mismo en español, pero obviamente es un significado, por eso es que se dice que el tema de hoy es la equivalencia, ya, obviamente las palabras en español tienen una equivalencia tanto en griego como en latín, ya. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí, vamos a practicar ya en clase, vamos a resolver las actividades. Espero que se haya entendido la clase del día de hoy. En verdad es bastante simple, solamente vamos a dar ejemplitos, ya, y la idea es practicar para que podamos por lo menos asimilar algunos de esos significados para que nos pueda servir para la vida. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.